está continuando en la misma forma. No ha cambiado su forma de pensar. Si un hombre está celoso, si está celando a su mujer, después de haber venido aquí a recibir las enseñanzas, pues no ha cambiado. Sencillamente carga la gnosis en su memoria como un adorno más, como cuando uno se pone un traje nuevo, pero en su forma de pensar sigue siendo el mismo. Cuando uno está lleno de lujurias, pues no ha cambiado, sigue siendo lo que era antes. ¿Cómo podría entonces pasar al tercer estado de conciencia? ¿Y por qué se es lujurioso? Porque se cargan algunos agregados psíquicos de lujuria. Más aún, el que se identifica con alguna escena lujuriosa, obviamente se olvida de sí mismo. Y en ese momento se manifiesta el lujurioso. Da oportunidad a los yoes de la lujuria para que ellos hagan lo que quieren. Alguien que se olvida así de sí mismo, alguien que se olvida ante una copa de vino y termina borracho, alguien que se olvida ante una persona del sexo opuesto y termina fornicando, alguien que se olvida de sí mismo ante un insultador y termina insultando también. Pues en verdad que no está preparado todavía como para pasar al tercer estado de conciencia, que es el de la recordación de sí mismo. Porque sería contradictorio suponer, siquiera, que un hombre haya pasado al tercer estado de conciencia y se olvide de sí mismo. Si el tercer estado es precisamente recordación de sí mismo. Sí, pues o ha pasado o no ha pasado al tercer estado. En esto no puede haber vaguedades de ninguna especie. Bueno, un paréntesis, podría abrir una ventanita ahí para que no haya tanto calor, porque está haciendo mucho calor. Abran ustedes esas ventanas. Mucho más. Bien, hermanos, y prosigamos nosotros aquí con estas disquisiciones. Hay que trabajar el centro intelectual y también el centro emocional. No hay duda de que las emociones negativas nos vuelven mentirosos, como ya les había dicho a ustedes en alguna ocasión. Las emociones negativas nos tornan violentos. Las emociones negativas hacen que nos olvidemos de sí mismos. Un individuo, por ejemplo, celoso, llevado de la emoción negativa de los celos, pues se vuelve violento, puede matar a otro y en consecuencia ir a la cárcel, puede tratar mal a su mujer, tal vez injustamente, etcétera. De manera que las emociones negativas pueden convertirlo en un calumniador, falso, en violento, en perverso. Pero es muy difícil, en verdad, poder controlar las emociones negativas. Un momento estamos tranquilos, puede que al siguiente momento no lo estemos. Supongamos que estemos aquí muy en santa paz, escuchando esta cátedra, y de pronto alguien nos trae una noticia. Nos dicen que un pariente o un hermano de nosotros ha sido fuertemente golpeado por fulano de tal que le pegó un balazo, o que le pegaron un balazo. Claro, si no tenemos control sobre sí mismos, salimos como locos. Abandonamos aquí de inmediato este lumicial, protestamos en nuestro interior, nos encontramos a alguien en la calle, le contamos rápidamente lo que sucedió, y puede darse que el caso de que al llegar al lugar donde se dice acaeció la tragedia, nada pasa, era una falsa alarma. Entonces, ¿qué sucedió? Lo uno, abandonamos la cárcel, lo otro, calumniamos a alguien,
Lo otro, asumimos actitudes violentas. Y lo otro, fue lo peor, pues fortificamos los yoes que tenemos en la parte negativa del centro emocional en vez de desintegrarlos. Vean ustedes cuánto daño pueden hacernos las emociones negativas. Por una emoción negativa podemos volvernos asesinos, por una emoción negativa podemos volvernos perversos, por una emoción negativa podemos nosotros calumniar al prójimo, por una emoción negativa podemos nosotros levantar falsos juicios sobre nuestro mejor amigo, etcétera. Sin embargo, tenemos esa marcada tendencia a dejarnos llevar siempre de las emociones negativas. No hemos aprendido a ser austeros, impables, serenos, mesurados. Así que introducir la gnosis en nuestra forma de pensar para cambiar e introducirla en el centro emocional cuesta un poco de trabajo. Pero si nosotros pensamos en lo que son los centros de la máquina orgánica, por ejemplo el centro intelectual tiene algo del centro motor y algo del centro del movimiento. ¿Cómo podríamos nosotros conseguir que el centro emocional inferior quede bajo control total? Si decimos voy a tener fuerza de la voluntad, no me voy a dejar llevar de emociones violentas, negativas en ningún momento, puede ser que a las primeras de cambio fallemos terriblemente. Entonces necesitamos introducir la dosis aquí, en la mente, sentir la emoción superior que produce la gnosis. Y un poquito de voluntad que hayamos adquirido, nuestra gnosis y la emoción superior nos permitirá controlar completamente a las emociones inferiores y negativas. En todo caso, se necesita controlar a la emoción inferior con la emoción superior. La emoción superior está en el centro intelectual. Controlemos a la emoción inferior con la superior. Metamos gnosis dentro del cerebro para que nuestra forma de pensar cambie y vivamos de acuerdo con los principios y las reglas del gnosticismo universal. Modifiquemos pues el proceso del pensar y habrá una especie de emoción intelectual en nuestra cabeza. Eso más un poquito de voluntad nos permitirá controlar a las emociones inferiores. Obviamente, la destrucción total de las emociones inferiores adviene con la aniquilación de aquellos elementos psíquicos indeseables que se relacionen precisamente con la parte emocional inferior. Pero entre tanto, y mientras tales elementos son eliminados, debemos controlar al centro emocional inferior con la parte emotiva del intelecto. Un intelecto alumbrado por la mística gnóstica. Ese es el camino obvio a seguir. Solo por ese camino podría procesarse verdaderamente un cambio que es tan necesario. Se necesita precisamente ir cambiando poco a poco. Esto de ir cambiando poco a poco es posible si vamos introduciendo las reglas gnósticas, la sapiencia del gnosticismo universal en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Pero como les digo, hay que modificar completamente pues la mente. Necesitamos de una nueva mente para pensar. Porque con la mente vieja, con esa mente ya decrépita, con esa mente ya deteriorada, con esa mente acostumbrada a todo este tren de vida que normalmente llevamos, no sería posible provocar un cambio en nosotros mismos. Así que el centro de la mente y el centro emocional deben ser trabajados con las reglas gnósticas, con las enseñanzas que hemos dado, si es que de verdad queremos un cambio definitivo en nuestra forma de ser, de sentir. Necesitamos pensar en forma nueva, sentir en forma nueva, obrar en forma nueva. ¿Qué buscamos a través de todo esto? Obviamente que estamos buscando algo que es sumamente importante. Estamos
estamos buscando en verdad es purificar la conciencia cósmica que está embotellada entre nosotros. Hay una gran conciencia, me refiero a la conciencia cósmica. Desgraciadamente la conciencia cósmica está enfrascada entre el ego. Purificar la conciencia solamente es posible aniquilando el ego. Si no se resuelva pasar por la aniquilación budista, jamás podría lograr la purificación de la conciencia. Es obvio que con la aniquilación budista, el despertar de la conciencia se convierte en un hecho. Una conciencia despierta es una conciencia purificada mediante la aniquilación del ego. Eso es indubitable. En todo caso, el proceso didáctico del psicológico, dijéramos, de la liberación de la conciencia en nosotros, tiene naturalmente un nombre budismo oriental. Se le denomina Alaya Vijnana. La Alaya Vijnana. Este Alaya Vijnana guarda alguna relación con el cuerpo de ley, que es el Dharmakaya. El Dharmakaya en sí mismo, como sustancia ser, es inmortal, divinal. El cuerpo ley del Dharmakaya nos da eso que podríamos denominar omnisciencia. Si por algo al cuerpo ley se le llama Dharmakaya, es porque es el resultado de tremendos trabajos hechos en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos aquí y ahora. El cuerpo de Dharmakaya puede sumergirse entre el vacío iluminador, y más aún que pueda llegar a la talidad que está más allá del mismísimo vacío iluminador. Es innegable. Es innegable. Quien posea el cuerpo de Dharmakaya ha llegado a la felicidad real y a la verdad última. Pues no sería posible llegar a poseer tal cuerpo si no hemos trabajado la conciencia escondida en nosotros, a esa conciencia que se encuentra enfrascada entre el ego. Se hace necesario desenfrascarla, desembutirla, desembotellarla, liberarla, mediante el trabajo sobre sí mismos. No es posible trabajar o provocar un cambio al trabajar sobre sí mismos si antes no hemos empezado por cambiar nuestra forma de pensar y de sentir. Un individuo que recibe la enseñanza y continúa embotellado en los antiguos procesos intelectuales y emocionales no puede en modo alguno originar cambio alguno. Los cambios son necesarios para llegar al cambio supremo. Tengas entendido que los agregados psíquicos del ego se procesan en 7 niveles del ser. Incuestionablemente, el cuerpo de Dharmakaya solo es para los que han llegado a la parte más elevada del ser, aquellos que han desintegrado absolutamente todos los agregados o todos los elementos inhumanos que existen en los 7 niveles del ser. Solo un individuo así puede tener el cuerpo del Dharmakaya. Pues hay que hacer una plena diferenciación entre lo que es en realidad de verdad el Alaya Vijnana